buenas. Bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers, joyas artesanales. Gracias por estar aquí. Quiero agradecerles por sus comentarios. Quiero también agradecer infinitamente a los miembros del canal, los que se han ido agregando día con día. Ya somos bastante, me va a costar un poquito mencionarlos a todos. Voy a mencionar una parte ahorita para mandarles saludos por sus nombres, ¿verdad? Porque de verdad que pues estoy muy agradecida por su apoyo. Los que se han mantenido, ya casi vamos a cumplir ya 4 meses desde que le dimos apertura a lo que es la membresía. Y bueno, quiero darle las gracias. Una de mis primeras que se inscribió al canal fue Katia Cordero y María Zamora. Ellas fueron las pioneras que estaban ahí como pendiente de que cuándo va a darle apertura a la membresía para poder ver las clases avanzadas. Entonces, infinitamente gracias a ellas porque se han mantenido en el canal. Ivonne Ventura es una también de las que se ha mantenido. Voy a mencionar ahorita los pioneros, los que se han mantenido en el canal, ¿verdad? Y los nuevos, pues los vamos a dejar para el próximo video porque son los nuevos que han ido como descubriendo el canal, ¿verdad? Entonces, Amitzi Tapia, Monse Costa, Ivonne Botero, Johanny de Los Ángeles, Silvia Luján, Marta Velázquez, María Aguirres, Erika Sevilla, Evelyn Ramírez, Marlene Collazo y Wendy, de verdad que Wendy Sandoval, de verdad que bueno, ella siempre está comentando. Yo agradezco mucho a cada una de ustedes que siempre con sus comentarios me están animando, colaboran conmigo con sus comentarios, tanto como en Instagram, Facebook y YouTube. Ustedes saben de que los comentarios, los likes, cada vez que ustedes comparten el contenido que yo les comparto a ustedes, pues nos da la oportunidad de seguir creciendo y pues eso nos anima mucho para poder seguir compartiendo siempre contenido de calidad y de valor, ¿verdad? De mucho valor. Y ustedes saben que siempre yo estoy aquí pues compartiéndoles con mucho cariño y muy agradecida principalmente, ¿verdad? Con Dios y luego con ustedes por todo ese apoyo que me han dado por acá en el canal. Y bueno, mis amores, el proyecto de hoy espero que les guste mucho. Vamos a empezar. Este es un brazalete muy lindo. La verdad es que esta es una técnica que la vi en una de mis colegas en YouTube. Un día de esto estaba yo navegando por YouTube y como siempre les he dicho, sigo aprendiendo y yo sigo como tomando ideas también de ustedes, mis colegas. Cuando a veces yo entro a sus páginas, veo ideas que ustedes implementan en sus creaciones y bueno, siempre hay que tomar todo aquello que nos gusta, hay que tomarlo para implementarlo en nuestros accesorios y poderlo compartir. O sea, yo para compartirlos con ustedes también. Y he quedado enamorada de muchas ideas de ustedes que por ahí se las estaré compartiendo en algunos tutoriales, ¿verdad? En diferentes diseños aplicando esas ideas. Entonces, esta yo la vi en una de mis colegas. Ella hizo unos aretes. Sinceramente, ahorita no me recuerdo cuál es el canal de ella. Por si quieren hacer los aretes, me escriben y yo voy a buscar el link y se lo voy a compartir del canal de ella para que ustedes vayan y lo hagan. Entonces, hoy vamos a hacer, yo tomé de esa idea, de esos aretes, voy a hacer un brazalete, ¿verdad? Porque y la intención, o sea, la idea de hacer este brazalete fue porque yo estaba buscando, tengo una clienta que quiere que le haga un brazalete de corazones, pero a ella no le funciona mucho el tema de que vaya con argollitas. O sea, tiene que ser como un brazalete de corazones que vayan fijos
y que no lleven argollas, porque a ella no le funciona mucho ese tipo de diseño o no le gusta. Entonces yo buscando las ideas, ¿verdad? Encontré esta y entonces se las voy a compartir por acá. Vamos a ver, o sea, yo ya practiqué con uno. Vamos a ver cómo me sale este segundo brazalete y que decidí, ¿verdad?, compartir con ustedes. Si vieron aquí yo dividí a la mitad este tramo de alambre. Aquí hay, yo entorché alambre liso número 18. Entonces yo aquí entorché alambre liso número 18. Fueron 2 metros y 10 centímetros más. 2 metros más 10 centímetros. Cada metro yo estoy tomando en cuenta que mide 100 centímetros cada metro. Entonces lo entorché y esto me quedó en 78 centímetros ya entorchado. Entonces imagínense, 2 metros y 20 centímetros me quedó en 78 centímetros el tramo ya entorchado. Entonces ahora esos 78 centímetros yo los estoy dividiendo en dos, así a la mitad. Vamos a ayudarnos con nuestra pinza de silicón, un chin. No vamos a aplastar tanto porque entonces podemos correr el riesgo de partir el alambre. Este alambre entorchado número 18 se convierte en número 16. Entonces este brazalete aquí yo lo hice con número 20 y quedó bien, está perfecto. La verdad que está súper lo que es la forma, su textura y su firmeza a mí me encanta. O sea, está súper. La verdad que aquí solamente nos falta colocarle el cierre. Los cierres se los voy, ya ustedes ya se los he compartido en tutoriales anteriores. Entonces les decía que los cierres ya se los he compartido en otros tutoriales de brazaletes para que vayan por allá y pues no perdamos el tiempo haciendo lo que es los brochecitos. Ya estos cierres los hemos hecho, así que bueno, este es el que yo siempre utilizo, me encanta, y les voy a enseñar otra técnica de cómo yo hago, cómo refuerzo este cierre. Porque soy media temática y me gusta como que los clientes vayan a tener sus piezas bien seguras. Entonces aquí, bueno, ya les dije lo de los cierres. Este lo hice con alambre número 20, entorché alambre número 20, la misma cantidad entorché, que fueron 2 metros y 10 centímetros más, 2 metros y 10 centímetros más en alambre número 20 y se convirtió en 18. Y bueno, está bien la firmeza y lo que es la rigidez del brazalete está perfecta. Y lo que son bueno, ahí vamos a ver en el proceso qué es lo que vamos a hacer en todos los pasos. Como hice, también utilicé alambre número 20 para los corazones que van empostrados aquí. Y vamos a utilizar alambre número 26 o 24. Aquí yo utilicé alambre número 26. Entonces, vamos manos a la obra. Ok, entonces estamos aquí. Aquí tengo esta herramienta de mandril de forma redonda. Vamos a utilizar este lo voy a ver si lo utilizo para los corazones del centro. Y vamos a utilizar aquí lo que es la posición número 4. Más o menos viene siendo una medida de 8 milímetros aproximadamente. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí en algo que les voy a explicar. Si lo van a hacer con alambre número 20, que se convierte en 18 entorchado, tienen que ir el alambre 18 es un poco más suave en enchapado en oro. Entonces hay que usar otro tipo de técnica que ya les voy a explicar para que no se nos vaya abriendo en el proceso. Entonces aquí vamos a ver cómo nos queda. Lo estoy haciendo con 16, ¿verdad? Entorchado.
veremos cómo vamos a ir con este proceso. Entonces vean, vamos a abrir, vamos a empezar ya, y lo que vamos a hacer es, según el tamaño que ustedes quieran su brazalete, así mismo van a hacer, van a tomar la decisión en qué altura lo van a hacer. Entonces yo lo voy a hacer a esta altura más o menos como de medio centímetro, y voy a tomar esta hebra, este tramo, y voy a formar el primer corazón. Entonces es un alambre duro, obviamente. Entonces voy a formar el primer corazón aquí. Y aquí voy a hacer el otro. Entonces me lo traigo hacia acá para que me queden del mismo tamaño las dos, ¿verdad? Porque bien podría sacar la herramienta y colocarme a la misma altura del otro y sin problema, pero así me parece a mí más práctico. Entonces, pero ustedes tomen su propia decisión y a su criterio. Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer para dividir esto? Entonces voy a abrirlo de esta manera. Yo espero que se haya visto cómo fue que lo hice y no me haya salido de la cámara anteriormente. Entonces, aquí quedamos así, lo dividimos. Obviamente es un alambre duro y por eso es que vamos a pasar un poquito de complicaciones, pero se puede. Aquí voy a ingresar nuevamente la herramienta como para redondear un poco la figura. Aquí. Entonces quedamos así. Separamos así un poco, quedamos así, de esta forma. Ahora por la parte del frente, siempre vamos a ir trabajando los alambres por la parte del frente. Ahora tomamos nuestra pinza de punta fina y vamos a hacer este movimiento. Vamos a subir, podemos subir las dos al mismo tiempo. Vamos a probar a ver qué tal, si se puede, porque acuérdense que es un alambre duro. Entonces subo las dos al mismo tiempo tomando la pinza de esta forma y subo mis hebras así y quedamos de esta forma. Entonces aquí yo voy a hacerle un poquito más de forma al corazón, como hacerle el piquito ese porque se ve muy redondo. Ok, entonces aquí miren, quedamos así. Voy a tratar de aplastar un poco aquí con cuidado, ¿verdad? Siempre cuidando la figura. Como no es arete lo que vamos a hacer, entonces no vamos a ir como teniendo ese cuidado con el tamaño de la figura, ¿verdad? Entonces una vez que estamos aquí, voy a tomar aquí lo que es la terminación del corazón y voy a abrir aquí. Vamos a tomarlo desde acá, mejor para que lo vean, y creo que estaría mejor posicionada aquí. Entonces abrimos aquí y abrimos acá para aquí ya estar preparadas para la siguiente figura. Entonces quedamos así. Nuevamente vamos a ingresar la herramienta y nos ubicamos a la altura que nosotros deseemos, ¿verdad? Yo siempre estoy colocándome en la 6. Siempre voy a colocarme en la posición 6 y voy
a traerme aquí el alambre. Y ahora traigo el otro, ¿verdad? Pero ya estando aquí, como yo sentí en la figura anterior que hice, que me costó un poco nivelarlo, voy a ubicarme en la misma altura para que no se me desarme el corazón, porque vi que en la anterior, con este alambre 16, es más duro que el 18. Entonces ahorita los alambres están largos. Entonces por eso también paso complicaciones por la ubicación. Entonces ahora aquí, en la misma altura, me ubiqué y traigo los alambres. De manera que los dos se encuentran. Ahí. Entonces quedamos así. Miren nada más, qué belleza. Y lo que vamos a hacer ahora es el mismo procedimiento que hicimos con el primero. Vamos a traernos esto para acá. Y el otro hacia acá. Ahí. Entonces quedamos así. Nos ayudamos así, quedamos de esta forma. Y vamos a traernos igual. Así nos vamos a ubicar. Nos vamos a traer las dos hebras de alambre. Aquí. Así como lo ven. Esto, como tengo arriba una base, cuesta un poquito, pero ya. Entonces ustedes van a trabajar más libre porque no van a tener nada arriba que les estorbe. Ok, entonces aquí ya nos posicionamos y voy a enderezar. Vamos a enderezar. Aquí, miren qué belleza. Entonces quedamos así. Ahora vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio. Entonces, algo que aquí está mantenida la figura y no se está abriendo porque el alambre es grueso. Pero si lo hacen con alambre 20, esto se les va a abrir. Entonces les recomiendo que agarren un tramo de alambre como de 45 centímetros y lo amarren en las terminaciones de cada corazón. Entonces le dan 3 vueltas y se lo traen, le dan otras 3 vueltas en el 20, no lo tienen que cortar. Entonces van a ir así fijando los corazones para que a la hora de que ustedes vayan a ir formando esto no se les desarme. Entonces quedamos así. Entonces ahora abro y abro. Me tomé mi pinza de silicón porque de verdad que con las pinzas de estas otras el alambre sufre. Entonces trabajemos con la pinza de silicón para trabajar estos corazones. Entonces ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo. En la misma posición yo me voy a ubicar, ¿verdad? Aquí. Y voy a traerme el alambre. Voy a ubicarme de la mejor manera posible para mí y me traigo el alambre aquí. Entonces, y ahora a la misma altura me ubico en el otro.
Vamos trayéndolo. Y quedamos así. Esto, para enderezarlo un poco, voy a hacer este movimiento así. Y ahora del otro lado. Aquí. Y ahora aquí quedo así. Enderezo, enderezo. Y miren cómo quedamos. Cómo vamos. Ya vamos formando. Entonces, para hacer los aretes pueden hacer la misma, es la misma técnica y solo se quedan en 3 y ya le ponen solo el ganchito, ¿verdad? Pero como es un brazalete el que voy a hacer, entonces vamos a continuar. Son aproximadamente 9 figuras de corazón. Entonces entro por aquí la pinza, sujeto bien, ¿verdad? Y subo de esta manera. Aquí estorba esto porque la cámara la tengo arriba. Y listo, aquí. Enderezo, voy a tomar mi pinza de silicón y enderezo acá. Y nos quedamos aquí. Ya miraron, qué belleza. Miren qué belleza. Entonces, y así vamos, vean. Y bueno, vamos a ir así sucesivamente. Ahora tomamos nuestra pinza de silicón, nos ayudamos y separamos aquí y separamos del otro lado. Para ya quedar posicionadas para la siguiente figura. Quedamos aquí. Y listo. Aquí nos posicionamos y cada vez va a ser un poco más fácil irlo trabajando porque los alambres se van a ir acortando, entonces se me va a hacer más fácil hacer la figura. Por el tema de que tengo cosas aquí de grabación que obviamente pues no las puedo quitar. No las puedo quitar y tengo que trabajar con ellas. Y de alguna manera pues poder llevarles a ustedes la idea lo más fácil y sencillo posible. Vean, quedamos así. ¡Qué belleza! Entonces esto lo voy a traer siempre un poco acá como para que termine de agarrar la forma. Y listo. Entonces, esto es lo que les iba diciendo yo. Vamos a ir creciendo un poco más, ¿verdad? Con las figuras. Y por lo tanto, los corazones se nos pueden ir abriendo. Entonces, tomamos el alambre número 26 y vamos, yo voy a hacer en 24 o de 0.5 milímetros. Y voy a tomar aquí unos 50 centímetros de alambre. Con este es que voy a trabajar para hacer todos los tejidos. Entonces, ¿qué les decía yo? Si lo hacen con el número 20, esto se les va a ir abriendo más que hacerlo con un alambre más grueso, ¿verdad? Entonces aquí voy a terminar de hacer el trabajo antes de proceder a costurar. Y voy a tomar mi pinza plana, me ubico bien y voy a subir.
Ya ahorita me fue más fácil porque ya el alambre está más corto. Entonces aquí voy a enderezar con mi pinza de silicón. Enderezo. Y listo. Mire nada más. ¡Ay, qué bello que está! Incluso puede ser un solo brazalete sin necesidad de ponerle así nada. Solamente como fijarlo de las terminaciones. Entonces aquí, como les decía, yo voy a hacerlo. Entonces no es necesario porque si ven, bueno, no se está separando mucho porque el alambre es bien rígido y es duro. Pero a ustedes les puede pasar, con el 20 se les va a abrir, no se les va a mantener así como se me está manteniendo a mí. Y se los digo porque yo la hice en este es número 20 y pues no se mantenía así de firme, sino que se me abría así, ¿verdad? Así se me abría. Entonces por eso les quiero dejar la técnica esta de fijar así. Vamos a fijarlo así de esta manera. Una, dos, llevo 2 vueltitas y 3. Voy a hacerle una más con este que está aquí excedente, 2 más les hice y aquí voy a terminar. Voy a corto y entonces ustedes van a ir así, pasan por acá. Esto no lo van a cortar, no, porque a menos que lo dejen así, un brazalete simple, sin nada, un brazalete minimalista, entonces no lo hacen así, sino que van uniendo y van cortando si lo dejan sin piedra, ¿verdad? Pero como aquí le vamos a poner piedra, entonces yo sí lo voy a dejar así, porque esto es necesario hacerlo. Entonces ya la segunda la hago con 2 vueltas y me vengo para acá y fijo así con 2 vueltitas y me vengo para la siguiente y fijo igual con 2 vueltitas. Bueno, yo solo espero, mis amores, que pues estén captando bien la idea de esto, de este brazalete. Miren qué belleza. Entonces aquí ya igual pueden tomar la idea de los aretes, cortan aquí y ponen así como a un lado aquí vamos a hacernos aquí. Entonces ponen a un lado estos dos y le hacen unas argollas. Entonces traen su pinza mandril y hacen la argollita hacia acá y la otra hacia el otro lado. Ya le ponen otras argollas y cuelgan la base del arete y listo, ya tienen sus aretitos. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Una vez que ya costuré, ya se me va a hacer más fácil hacer el movimiento de la figura. Estamos aquí. Ahora me voy a ubicar en la misma altura del otro lado. Aquí. Y todo, podemos hacer bellezas, pero solo tenemos que tener paciencia y sentarnos a pensar un poco cómo sería la mejor técnica a utilizar. Entonces, si ustedes ven cómo vamos aquí por atrás y por delante. Esta es la parte de la parte del frente.
Y ya yo me voy, aquí voy a dejarlas con la última y me voy a continuar a seguir con yo detrás de cámara. Ya le dejé toda la idea por acá. Vamos a aplastar un poquito más. Enderezo. Y miren, ya está, ya aquí ya se ha hecho con más facilidad porque ya el alambre está más corto. Vean qué belleza. Recuerde que son 15 centímetros en figura, ¿verdad? Sin incluir los cierres. Entonces continuamos acá agarro mi alambre y procedo a fijar. Y listo, miren, así vamos. Entonces ahora aquí lo que sigue es, estoy bien fija, pongo a los lados y me posiciono para realizar la siguiente figura. Y ya volvemos cuando ya casi esté lista. Ok, entonces miren, quedamos así de esta manera. Y hice el ejercicio de medir cuánto medía esto y es de 6 milímetros, así que no lo vayan a hacer de 8 milímetros las formas porque no les va a dar el alambre. Y otro dato que les tengo, como era experimento que lo estoy haciendo con 18 y este lo hice con 20, se reduce más, así que tienen que entorchar más alambre en número 18 si lo van a hacer en 16. Yo entorché aquí, les dije 2 metros y 10 centímetros más, entonces van a entorchar 2 metros y medio de alambre liso número 18. Y en este sí van a hacer la misma cantidad que les dije, son 2 metros y 10 centímetros, varía por el número, se recoge más en número más grueso. Así que bueno, y ahorita aquí me sobró esta cantidad para hacer, lo hice en el 6, ¿oyeron? Cuidado, entonces no me sobró mucho para hacer lo que es las argollitas, pero bien ustedes, no es necesario que hagan argollitas también. Por aquí les voy a dejar la idea de qué hacer. Entonces, pueden poner así a un lado y cortan, pero por estética, yo creo que es mejor hacerle las argollitas para que se vea más fino. Antes vamos a cortar que queden de la misma manera, del mismo tamaño. Cortamos y ahora vamos a hacer así a un ladito. Esto no lo vamos a cortar, lo dejamos ahí y vamos a hacer nuestra argolla. Voy a ocupar la de 4 milímetros. Y vamos a hacer, sin tener ningún excedente acá, que las argollas estas queden por dentro, aquí. Ahora la otra. Vamos a hacerla así, que quede por acá. Que los cortes nos queden por la parte de atrás. ¿Oyeron? Así, voy a redondear un poco más y listo, quedamos así. Así es que vamos a quedar con este diseño. Aquí le vamos a agregar argollas nada más y listo. Entonces ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer el forro de adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar alambre número 18 y estoy trabajando con alambre enchapado en oro. Si están trabajando con alambre de polímero, es por eso la importancia de ver todo el video completo siempre, porque siempre les dejo datos. Vean,
Este alambre es más suave, es más, tiene más bondades que el de AAA. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a seguir el paso si están trabajando con alambre enchapado en oro. Si no, van a trabajarlo con alambre número 20, van a entorchar número 20 con alambre AAA. La que está trabajando con alambre AAA, entorche el alambre con número 20, porque ese alambre es más fuerte, es más duro, o sea, es más duro, más... y si lo haces con 18, Dios mío, que va a ser demasiado complicado para ti. Así que trabájalo con número 20, ¿ok? Lo que es la base. Entonces aquí vamos a trabajar ahora la parte del centro. Vamos a ir, yo voy a hacerlo así de esta manera. Voy a tomar las medidas. Como cada corazón no mide lo mismo, no es el mismo, va a variar siempre un poquito. Entonces yo voy a ir por figura haciendo la medida. Entonces tomo la medida así. Esto va a ir empostrado aquí, ¿verdad? Va a ir por dentro. Entonces tengo que hacerlo un poquito, un chin más pequeño. Y ahora marco, aquí marco con mi uña y hago el doblez. ¿Okay? Entonces, me lo traigo así para que mida lo mismo. Y hago esto, aquí. Ahora aquí abro. Y antes de cortar, me lo traigo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto hay que abrirlo? Esto no puede quedar cerrado el corazón. Hay que abrirlo así. Y ahora lo traemos acá, a la medida. Lo abrimos y vean. Tiene que estar abierto por esta parte de acá. Esto va a ir tejido aquí, así que vamos a hacer corazones abiertos. Ya tomé la medida y corto. Entonces ya miraron. Entonces quedamos así. Lo que voy a hacer ahora es a tejer ese corazón. Entonces voy aparto ese y continúo con el siguiente. El siguiente me quedó más grande, lo hice más grande, así que bueno, tomo la medida. Creo que más o menos es esta. Vamos a hacerla con el 6, un poquito más pequeño. Ahí. Entonces aquí marco, así es que vamos a hacerlo. Lo del centro, sí, aquí. ¿Por qué lo hago así? Porque si ustedes empiezan a adornar desde la base, se va a ver muy feo tanto alambre cruzado en la base. Entonces, no lo veo como muy conveniente si queremos una pieza que sea... vean aquí. Que sea una pieza prolija, ¿verdad? Si queremos una pieza prolija, no, definitivamente que tiene que ser con estos pasos. Entonces ahora aquí, ya miraron. Entonces hago aquí igual y sigo la secuencia. Y mido, abro. Para hacer estas bellezas tenemos que tener paciencia, nos tiene que gustar mucho para lograr lo que queremos transmitir en nuestro diseño. Entonces vean, entonces ahora aquí corto, ya tengo el segundo y así vamos a ir, mis amores, ya aquí les dejé la idea, vamos a ir cortando
hasta tener todas las figuras que necesitamos. Entonces, ya una vez que tengamos todas las figuras cortadas, si quieren ir paso por paso haciendo una por una, bien, perfecto. Si la quieren cortar toda de una vez, igual. Entonces vamos a empezar con el primero que medí y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar alambre, el alambre con el que yo voy a trabajar es 24. Voy a tomar unos 35 centímetros aproximadamente. Y voy a empezar a trabajar desde aquí. Fijo y una vez que te fijo, corto, aplano y empiezo a hacer arabescos chiquiticos. Este brazalete, como es con baño de oro, tiene un costo de $45. Por el tiempo, aquí agregué tiempo de elaboración, agregué envío, costo de envío, agregué también el costo del packaging, o sea, del empaque, esos empaques que tú obviamente tienes que entregar al cliente con sus empaques. Si hiciste cajita, por lo menos las cajitas que yo tengo para cuando entrego a mis clientes, mis cajitas me cuestan $1.50. Entonces eso se lo agrego a mis accesorios. Todos esos costos se los agrego a mis accesorios para valorar el costo de venta. Y una de las cosas que les dije cuando hicimos el en vivo es que yo valoro el tiempo primero que me llevo en elaborar un accesorio y lo divido con el precio que yo me puse como salario mínimo de día de trabajo. Entonces mira a ver cómo está el salario mínimo de día de trabajo en tu país y asimismo valoras. Obviamente que la que está iniciando todavía no puede valorar eso, ¿verdad? Pero puede darse un estimado de cuánto podría ser su tiempo. Y también, obviamente, ¿verdad? El acabado no va a ser el mismo cuando estás iniciando, por lo tanto, no se puede poner el mismo valor que lo tiene una que ya, cuando ya tienes experiencia. Entonces, y también estos arabescos hay que irlos fijando. ¿Por qué? Porque se pueden soltar. Hay que irlos costurando los arabescos porque ellos se pueden soltar si quedan sin costurar. Entonces uno va realizando los arabescos, va colocando las piedritas y a la vez, como ven, yo voy metiendo el alambre en lo posible donde hay arabescos sin costurar. Entonces aquí introduzco y seguimos colocando piedritas. Entonces aquí yo estoy colocando piedritas blancas, pero también yo lo voy a hacer de colores
voy a colocar de colores también. Para eso puse esas también, para colocarles, para que sea un brazalete que te puedas colocar, la clienta se pueda colocar con diferentes outfits, diferentes vestidos, colores. Entonces, esa es la intención de hacer un brazalete multicolores, ¿verdad? Para que puedan variar sus outfits. Entonces acá. Y esto es, entonces el alambre que te va a sobrar aquí es para fijar el corazón a la base. Entonces tenemos aquí rellenito el corazón, ahora lo colocamos aquí. Miren. Lo colocamos aquí y vamos a costurarlo. Vamos a costurar el corazón. Entonces aquí yo le voy a aprovechar en poner pepitas donde sea necesario. Van a decorarlo ustedes al gusto, como a ustedes les dé la gana. Ay, yo ya lo estoy viendo bello. Miren, solo desde el primero ya se ve un espectáculo. Qué cosa más bella, Dios mío. Entonces aquí yo estoy costurando lo que es el adornito. El adorno. Voy a pasar por aquí. Entonces hay que costurarlo en todo alrededor de la pieza, de la base. Asegurando bien de manera que esté segura que la base que no se va a desprender. Entonces miren, y no se ve el poco de alambres ahí costurado. Esa es la intención. Ok. Entonces voy a pasar por acá. Miren nada más. Ay, qué cosa más bella. Entonces salgo por aquí para allá. Dejar esto fijo. Para fijar el alambre bien. Y lo voy a fijar por dentro de la base lisa. Ahí es que lo voy a fijar. Y a tratar de dejar el pico, la terminación, por dentro. Porque así nos aseguramos de que no va a hincar o no va a lastimar la muñeca del cliente. Llevamos aquí. Y listo. Aquí corto por el frente. Y ya miraron, así eso es lo que vamos a hacer en todo esto. Así que regreso cuando ya haya terminado. Ya les dejé la primera idea. Vamos a rellenar y ya saben cómo vamos a ir realizando los corazones que van a ir en el centro ya forraditos, adornaditos. Entonces ya vuelvo. Ok, mis amores, aquí ya coloqué el último, entonces voy a terminar así. Este alambre que me sobró aquí me lo voy a traer hacia acá y voy a dar 3 vueltitas aquí en los cierres, las terminaciones. Miren nada más qué belleza.
Entonces, aquí voy a cerrar aquí, doy vuelta acá y voy a procurar llevarme este alambre. Hay que procurar cortar los alambres hacia la parte de arriba para evitar que quede estorbando a la persona y la vaya a rayar. Entonces hay que procurar hacer esas terminaciones por la parte de arriba y recuerden que siempre se tiene que entretejer todos los arabescos que hicimos para que no se vayan a desprender. Entonces terminamos así y bueno, lo que es los cierres ya lo hemos hecho en los tutoriales anteriores, así que les invito a que vayan a ver. Yo les dije que les iba a hacer un solo video donde cómo hacer los tipos de cierre. Vamos a hacerlo, denme un chancecito para realizárselos. A ver, aquí voy a terminar esto bien, que tenga un buen acabado. Aquí. Si ustedes desean, pueden cortarlo. Esto, ¿verdad? Pueden hacerle un corte si está muy sobresalido. Y ahora aquí vamos, miren qué belleza, bueno, cómo está este. La verdad, les soy sincera, me gusta más cómo queda con el alambre número 20 entorchado. O sea, 18 entorchado. Me gusta más cómo queda con el 20, o sea, así, con este. No se ve mal esta, pero la veo más fina esta. No sé si será por el color, pero me gusta más. Entonces vamos a darle forma a nuestro brazalete así. Miren cómo él queda. No se deforman los corazones, como podrán ver. Entonces hay que darle la forma simplemente así con un cuidadito, moldeando las formas y listo. Miren qué belleza. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Lo hagan. No, la verdad es que se ve linda la pulserita. Está linda. Yo la veo linda. A ver, aquí voy a revisar algo. Vamos, si es posible en la parte de atrás, hagamos esto como para darle más, poner más tilinte lo que es los alambres. Estoy haciendo perfecciones. Entonces, esto no lo pueden usar sin broche, tienen que ponerse broche. Ya, miren qué belleza. Vamos a ponernos este otro para que lo vean ustedes. Entonces, como este es un alambre más suave, el 20, entonces queda así. Miren. Miren nada más. Qué cosa más bella. Voy a ponérmelo aquí por delante. Ay, Dios mío, pero qué preciosura, vean. Ay, no, qué cosa más bella. Entonces ahora queda es ponerle los broches y adornarlas a su gusto, como a ustedes les gusta más. Me gusta más esta. Entonces el experimento que hice con la de alambre 18 no me parece mucho, no me gusta mucho. Se ve como más rústica. Esta se ve más fina, así que bueno, si quieren tomar la prevención,
háganlo con alambre 18 o hacen ustedes su propio experimento. Sin embargo, las dos pulseras están lindas, bellas, pero me voy por la del número 18 de alambre entorchado. Bueno, gracias por haber estado aquí. Recuerden seguirme en mi página de Instagram como @joyasartesanalesmaite, en TikTok también como Joyas Artesanales Maite y en Facebook igual como Joyas Artesanales Maite. Y por favor siempre les agradezco por sus comentarios, sus likes, tanto como aquí como en mi página de Instagram. Gracias, nos vemos en un próximo video.